Ujú. Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a los días martes a nuestra reunión para estudiar el Evangelio según San Lucas y esta vez vamos a continuar con el capítulo 10. Ahora vamos a ver, acá tengo en mi perícopa, en mi Biblia está, recrimina a las ciudades de Galilea, vuelve a los 72, ¿no? Y a continuación, ojalá que esta noche pues veramos dos, tres o hasta acabar el capítulo 10 de Lucas. Todo depende de nosotros, cómo escudriñemos, pero está bien y me parece ir al ritmo de cada, ¿no? De la mayoría para poder aprender y cimentarlo bien. Entonces, como todas las noches que nos reunimos, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo y vamos a leer esta preciosa oración que siempre hacemos al inicio de cada sesión. Entonces, no sé si alguien pudiera leer la oración, alguien quisiera hacerlo. ¿Mm? A ver, ok, Karin, adelante. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz de Padre, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. En medio de tantas palabras que oímos, leemos y repetimos a diario, nos alegra poder escuchar ahora la tuya como palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza. Gracias a ella te conocemos a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Que su Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla en silencio, abriendo nuestra alma a Dios para alabar, dar gracias, implorar y pedir perdón. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Karin. Creo que tienes la versión más completa, pero muchísimas gracias. Hemos podido escucharla enterita. Bueno, ahora sí, vamos a continuar estudiando el capítulo 10. Entonces le doy paso a Manuel Pablo. Gracias. Adelante, Gracias, Manuel. gracias Katia, hermanas, hermanos, buenas noches. Entonces, continuamos con nuestro estudio del Evangelio según Lucas y estamos en el capítulo 10, como bien puntualizó Katia. Y tenemos 6 perícopas en este capítulo. La primera que ya vimos el martes pasado, los envío como corderos en medio de lobos. Y luego 5 más. Vamos a iniciar en un momento con esta. Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Son palabras de Jesús. Como un rayo veía a Satanás caer del cielo. Has revelado esas cosas a los pequeños. ¿Quién es mi prójimo? Y María eligió la mejor parte. Vamos yendo una por una hasta donde alcancemos. Como dice Katia, no hay apuro. Avancemos al ritmo del grupo. Esta primera ya la vimos el martes pasado, ¿no? Y hablamos de que el Señor designó a otros 72. Otros. No son los 12 apóstoles a los que en el capítulo 9 vimos que envió en misión. En este caso, el Señor envía en misión a otros 72 y interpretamos eso, por lo menos en la iglesia se interpreta con mucha frecuencia entre los eruditos, que esta referencia a otros 72 y de acuerdo con algunos eh, elementos que encontramos en el Antiguo Testamento, se refiere a la evangelización de los paganos. Son 72 las tribus que forman el mundo, de las cuales 12 son las tribus de Israel, pero 72, y viene el número a partir de el diluvio y Noé, como decíamos. En fin, ahí hay cosas que comentamos y cosas que ustedes pueden seguir estudiando. Y luego entonces se conversó bastante sobre lo que significa evangelizar. Cuando Jesús le dice a sus 72
Por un lado, cosa que ya habíamos escuchado, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos, cosa que sucede hasta el día de hoy. Y de ahí, como se recalcó, la importancia de las vocaciones sacerdotales, pero no solamente, ¿no? Sino también de laicos como nosotros, que nos comprometamos a ser testigos, de verdad testigos, ¿no? Entonces, podremos hacer un trabajo importante. Y luego las condiciones para el apostolado. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado. No se detengan a saludar a nadie por el camino, y tratamos de aclarar, ese no se detengan no es un mensaje de sean malcriados. No, no, al contrario. Pero es no se distraigan, ¿no? Quizás si la palabra más clara para entender el sentido del texto es no se distraigan en el camino, porque tienen un propósito. Al entrar en una casa, quédense en ella y no estén tocando de puerta en puerta, porque ustedes no están yendo en el plan de pedir limosnas, ustedes están yendo a evangelizar. Entonces, la casa que los recibe, ahí quédense y dediquen su tiempo a evangelizar. Ese es el sentido que le encuentro y lo discutimos, ¿no? Lo dialogamos, lo hablamos mucho. En la casa, en la ciudad que entren y sean recibidos, coman lo que les sirve. ¿Y cuál es el mensaje? Clarísimo en la última línea. Yo les encargo que vayan y hablen, pero que hablen qué, que comenten de qué. El panorama mundial, el deporte, la política, ¿de qué quiero pedirles a ustedes que hablen? Lo mismo que nos pide a nosotros hoy en el siglo XXI, hermanos, y es el testimonio, comillas, el reino de Dios está cerca. Y ahí nos quedamos, miren, hemos dedicado todo el martes pasado a esta perícopa, es la primera del capítulo 10, y que realmente, como recordamos, dio para mucho, mucho diálogo, hermoso diálogo. Y ahí queda la grabación para aquellos de ustedes que quieran recrearse, ¿no? La palabra recreo, que uno lo recuerda del colegio, recreo es el momento de descanso, pero no, un recrear, recreo. Pueden recrear la sesión volviéndola a escuchar, ahí se en YouTube. Realmente fue muy, muy linda la cantidad de participaciones, puntos de vista, enriqueciéndonos unos con otros, que es el verdadero sentido de lo que pretendemos. Entonces aquí, si sale algún tema que salga, bienvenido, pero vamos avanzando. La siguiente perícopa, acá. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y esas son palabras, obviamente, del propio Jesús. ¿Quién podría leer? ¿Quién se anima? La leo yo, Manuel. ¿Ya? El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratados menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Gracias, Katia. Gracias, tremendas palabras de Jesús, tremendo mensaje. Todo lo que he leído, Katia, muy claramente son palabras de Jesús. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Tremenda sentencia. Ahora, podemos pensar un momento, hermanos,
¿Qué significa rechazar a Jesús? Miren, para relacionar, mi interés siempre es en la medida de lo posible y con nuestras limitaciones, pero tratar de relacionar lo que leemos con cosas que hemos leído antes. Y antes hemos leído, me acuerdo claramente, en Marcos capítulo 3, luego hemos leído en Mateo, de manera parecida, lo que se llama el pecado que Dios no perdona. ¿Se acuerdan? A raíz de una pregunta de Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús concluye diciéndole 7 veces, no, 70 veces 7. Hasta ahí claros. Entonces Jesús mismo añade, dice que perdonemos siempre, pero hay un pecado que Dios no perdona. Y ahí se le hace un nudo en la cabeza al más pintado. No sé si ahora ya no debería ser para nosotros, pero yo como fregado que soy, regreso y digo, a ver, nos quedó claro porque aquí está. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, ¿tiene que ver o no tiene que ver con ese pecado que Jesús nos dice en Marcos y Mateo? Dios Padre no perdona. O sea, Dios nos perdona todo. Así, no dudemos. No que yo fui infiel, no que yo me casé por segunda vez, no que yo tal cosa. Lo que sea, hermana, lo que sea, hermano, el Señor lo perdona. Y el cura que te diga otra cosa es un tonto. Así, clarito y mayúsculo. Por favor, eso está clarísimo. El Señor perdona todo cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento. Pero habla el mismo Señor en el Evangelio, según Marcos, según Mateo se recoge. Hay un pecado que el Señor no perdona. Y se resume como el pecado contra el Espíritu Santo. Y de ahí salen las interpretaciones más locas. Bueno, el pecado contra el Espíritu Santo es tal cosa, cuando hablamos mal, cuando decimos, y eso no es. No sé si ya lo tienen claro estas alturas, ¿no? Miren, no quisiera que ahora de repente nos quedamos la hora y media en ese punto. No, no, no es la idea. No es la idea, por lo menos no es mi intención. Solamente hacer un check de que lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuál es ese pecado que el Señor no perdona y que tiene tanto que ver con esa última frase? El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. A ver, ¿cómo lo hemos visto? Ahora no lo estoy sorprendiendo. Negar que Jesús es hijo de Dios. No, ya ves, Karim, eso no hemos dicho, eso no concluimos. Le dedicamos largo tiempo. Incluso lo dejamos de tarea de una semana para la otra. Lo discutimos, lo hablamos, y justamente eso no era. Por eso les digo, miren, si nosotros estudiamos un poco sin la profundidad, estamos con las mismas dudas del comienzo. Ya no voy a regresar a eso. El otro día le dedicamos buen rato a un jalón de orejas, ¿no? Pero vale. El pecado que Jesús no perdona, que Dios no perdona es negar a Jesús como hijo de Dios. No. El pecado que Dios no perdona es negar al Espíritu Santo, hablar mal de él. No. Entonces, hermanos, ¿cuál es el pecado al que hace referencia Marcos capítulo 3? Hay un pecado que el Señor no perdona. Y además, les digo, Agustín, acá está la respuesta, tiene que ver con la última línea, no tenemos que inventar otra cosa. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, ahí está la clave, ¿cómo rechazamos a Jesús? ¿Cómo rechazamos a Dios? Hermanos, clarito, si nos cerramos a Él, ese es el pecado. ajá. Pero mire, yo se los vuelvo a decir y seguramente de acá a 2 meses les pregunto y ya se olvidaron, pero les digo, tomen nota, no cuesta nada, una hojita de papel de unos centavitos, un lápiz, aunque no tenga mucha punta, apunten algo. Y son cosas claves, hermanos. Si no, quédense con la duda. Ahorita queda claro, de aquí a un mes alguien les pregunta y vuelven a contestar algo que no es. Y les digo, la confusión es grave, porque ¿cuál es ese pecado que el Señor no perdona? Y leemos ahora, capítulo 10 de Lucas. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Caramba, qué fuerte. Oye, ¿eso tiene que ver algo con lo otro? No, es otra cosa. O sea, el pecado que no perdona es hablar, no reconocer a Jesús. Y el que rechaza a mí, no, no, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque el pecado que el Señor no perdona es el de cerrarse a Él, ¿no?
Si yo me cierro al Señor, si yo me cierro a Jesús, ¿y cuál es el problema? O sea, no es un problema de celos, es un problema real. Como les decía yo, y hablando en términos psicológicos modernos, algo que es una conclusión de la mejor psicología, es que la puerta del corazón solo se abre por dentro. Por favor, apunten esa frase, no es mía, pero es una maravilla. La puerta del corazón solo se abre por dentro. El Señor es afuera. Si tú le cierras la puerta, hermanita, hermanito, si tú le cierras la puerta, Él no la puede abrir. Y no la va a abrir, porque por eso es que Él nos ha hecho libres. Sino, ¿a qué se refiere finalmente la libertad? Decimos, el cristiano es libre. Y Pablo en sus cartas lo resalta, sobre todo en la carta a los Gálatas, lo vamos a ver, el concepto de libertad del cristiano. Finalmente es eso. Yo tengo la llave de mi puerta y si yo la cierro no entra nadie. Entra quien yo quiero dejar entrar. Si yo le cierro la puerta al Señor, el Señor no va a entrar. No, que Él es Dios y hace lo que quiere. No, porque respeta tu libertad y la mía. Entonces, si tú le cierras tu puerta, Él no entra. Y ese es el pecado que el Señor nunca perdona, a pesar de que perdona todo. Parece contradictorio, termino, pero no es contradictorio. ¿Por qué? ¿Por qué no es contradictorio? Porque es como diciendo, si tú te dejas ayudar, yo te ayudo, dice el Señor. Pero si tú cierras tu puerta, me impides ayudar. No sé si soy claro. Si tú cierras tu puerta y le pones una tranca, un cantón, le pones alarmas, que ahora hay varias, ¿no? Salen hasta humo. Entonces ponle todo eso a Jesús y Él no puede entrar a tu corazón. Y si no puede entrar, no puede obrar sobre ti. Y ese es el pecado que el Señor no perdona. Pero no lo perdona no porque Él no quiera, no porque es una ofensa tan grave, no, sino que tú no lo dejas entrar. Miren, por favor, entonces, termino, ¿no? El que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza a aquel que me envió. ¿Se dan cuenta la absoluta correlación, como dicen en estadística? Es una correlación al 100%, o sea, si fueran variables, una explica toda la otra. Rechazar a Jesús, rechazar a Dios, cerrar tu corazón a Dios, cerrar tu corazón a la misericordia de Dios. Es lo mismo. ¿Ok? A ver, Katia, te doy la palabra. Sí, Manuel, aquí eso me has hecho recordar, reflexionar. Bueno, la primera es, me acuerdo que decía eso que estás diciendo, es también, un ejemplo es, por ejemplo, pensar que tenemos un pecado tan grande que está por encima de la misericordia de Dios y nos cerramos a Él, no dejamos. Eso no Pero existe. también aquí, pero también aquí cuando dice, ay de ti, Betsaida, pero ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, nos está hablando a cada uno de nosotros, Porque rechazan a Dios, exactamente. O sea, ¿no? Corazán y Betsaida son pueblos donde sus habitantes rechazan al Señor, le han cerrado la puerta. ¿Ok? Entonces estamos en el pecado de Corazán, el pecado de Betsaida, incluso de Cafarnaúm, le cierran la puerta del Señor y no lo dejan actuar. Ese pecado no se perdona, pero no se perdona no porque el Señor se resienta, porque nunca se resiente, es puro amor. No se perdona porque no lo dejas perdonar, no lo dejas actuar. Mira, y dice, ni Tiro ni Sidón hubieran actuado como ustedes si hubieran hecho allí los milagros que se hicieron entre ustedes. Recordemos que Tiro y Sidón son dos ciudades que existían y existen tremenda importancia de Tiro sobre todo en la zona, en el país que hoy se llama Líbano, sobre Israel. Y en esa época era tierra pagana, Sidón y Tiro. Cuando, por ejemplo, se reconstruye el templo de Jerusalén en el siglo quinto, es madera de Líbano, nos dicen, ¿no? Madera de Líbano que se usa y era la madera más fina, más fuerte, más duradera. Y Líbano, que ya se le mencionaba, es el país, como se llama ahora el país, donde está Sidón, está Tiro, está Biblos, de donde viene la palabra Biblia, ¿no? Son ciudades libanesas, están al norte de la tierra de Israel. Y Jesús caminó por ahí. Por ejemplo, si recordamos algunos milagros, ¿no? En Tiro, en Sidón. Entonces, pero ellos siendo tierra pagana,
dice Jesús, si hubieran visto los milagros que se hicieron en Corazaín, en Betsaida, que son tierra israelita, no, ellos se hubieran convertido, ustedes no, porque se han cerrado. Se han cerrado, rechazan a Dios. Si rechazan a Jesús, rechazan a Dios. O sea, Dice hay que algo ahora que- Cafarnaúm es, perdón, sí. no digo, he escuchado que Cafarnaúm ahora son ruinas, ¿no? Solo son ruinas que, Ah, claro, Cafarnaúm es la tierra de Pedro. Es una ciudad al norte del mar de Galilea, o lago de Tiberíades, o lago de Genezaret, tiene varios nombres. Si tú miras el mapita de los bordes, creo que se los pasé hace poco, ven los bordes del lago y ven los pueblos que, bueno, eran, podríamos decir, ciudades muy generosamente hoy, ¿no? Pero eran pueblitos de muchas 50 familias y eran pescadores. Corazaí, perdón, Cafarnaúm es la ciudad, pueblo, donde vivía Pedro y su familia, y donde Jesús se hospedó tanto tiempo, porque Jesús, además de crecer en Nazaret, digamos, su vida pública la hace con eje Cafarnaúm. Se hospeda en casa de Pedro, la familia de Pedro le da acogida, y de Cafarnaúm es que sale, y por eso está siempre en el lago, y que cruza el lago, y se sube a la barca, ¿no? En Nazaret no hay lago, el lago está en Cafarnaúm, en la orilla norte. Y han pasado los 2000 años, y lo que queda de Cafarnaúm son ruinas que incluso se habían perdido y han sido descubiertas a mediados del siglo ¿ciertas? XX. Mm. A mediados del siglo Manuel, XX. Sí. una pregunta porque disculpa mi ignorancia, de eso sí no lo sé. ¿Cómo es el silicio? Porque dice poniéndose silicio, Ah, es intentando, para torturarse, pues. Hasta ahora algunos locos lo hacen. ¿qué Esos es? como clavos, esos como cinturones de clavos. Ah, así Claro. es. Ah, hasta ahora Manuel lo hacen Pablo. algunos. Manuel ¿Lo has visto Pablo. en alguna película? Incluso hasta se tiran látigos, sí, Sí, se autoflagelan, así ajá, así como autoflagelarse, así ya, también el silicio, que son como unas correas de unos clavitos que causan mucho dolor, ¿no? ah, ok. No, no se usan las 24 horas, pero, pero se ponen como formas de producirse dolor, un poco sintiendo el dolor que sintió Cristo en la cruz. Digamos que ese sería el sentido. Pero para mí no, particularmente discreto, pero eso es, ¿no? Yo no creo que uno Guillermo está pidiendo la palabra. Yo no creo que uno Adelante, deba Guillermo. ese dolor, porque es una cosa que de verdad que debería ir al psicólogo, a uno bueno, y que vea qué les está pasando en el cerebro, ¿no? O qué tienen en el corazón. O sea, producir ese dolor, eso es lo que Jesús quería para nosotros, yo no creo, pero en fin, se respeta, ¿no? Guillermo, adelante. Sí, Katia, yo quería solamente decir algo sobre el silicio. Eh, Definitivamente Manuel tiene una opinión muy clara porque él es psicoterapeuta, pero entendiéndolo desde una mística, de una vida mística, espiritualmente muy elevada, muy fuerte, de comunión diaria, misa diaria, actos de piedad que le permiten a uno estar muy cerca de Dios cada día. El uso del silicio es una forma, como él ha dicho, de participar de todos los sufrimientos físicos que padeció Jesús, como es el cargar el madero en todo el Vía Crucis, y después haber sido clavado, las ofensas que le hicieron, la coronación de espinas, todos esos son sufrimientos físicos. Entonces, hay algunas personas que con una vida espiritual muy profunda, muy intensa, quieren también acompañar al Señor Jesús en eso y conversan con su confesor o con su padre espiritual y le dicen y le preguntan si es posible y el padre espiritual les autoriza a usar el silicio. El silicio es como un collarcito que se suele poner a la altura del brazo,
también se puede poner en la pierna según el tamaño, ¿no? Y se enlaza, porque son alambres, no son clavos, son alambres. Pero son alambres que al ser cortados tienen unos filitos que, como dice Manuel, lastiman y producen pequeñas heridas y produce dolor. Pero es un dolor que no es, yo pienso que no es un dolor masoquista, sino que es un dolor de tipo espiritual que uno quiere experimentar para tratar de entender mejor lo que Jesús, siendo Dios pero hombre al mismo tiempo, sintió en todo el camino de la cruz. Gracias, Guillermo. Adelante, Augusto. ¿Puedes activar tu micro? Sí, creo que en lo que se refiere a Guillermo, creo que es un dolor que ofrecen algunas personas, bueno, que están, bueno, muy cercanas a Dios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero la iglesia no recomienda esas prácticas actualmente, ¿no? Pero digamos que en algún momento se han hecho y hace como una penitencia que se ofrece, ¿no? En reparación. Pero, como digo, la iglesia no recomienda actualmente esas prácticas. Pero lo que sí estaba viendo es que en el versículo 13 aquí en mi Biblia, y lo acabo de verificar en internet en griego, y no aparece exactamente esto del silicio, ¿no? Aparece aquí me aparece de esta manera. Em, Se hubieran arrepentido mucho antes, ¿no? Eh, eh, Sentándose en ropa de saco y cenizas. Hasta ahí. No aparece nada de poniéndose silicio. No. Sentándose en ropa de saco y silicio y cenizas. No aparece esta parte de poniéndose silicio. ¿Ah? No. Y lo acabo de verificar ahora, porque yo tengo una Biblia muy literal, pero lo acabo de verificar en internet, en la traducción directa del griego, y no aparece esto del silicio, ¿no? Es lo que me llamó la atención. Gracias, Augusto. Manuel, no sé si viene al caso, pero solo para comentarte, ¿no? A mí también me recuerda esta parte que dice el que los escucha a ustedes, el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, que hace poco estaba leyendo. También se ve cuando le piden a un rey, ¿no? En Israel. Y va el profeta, ¿no? Y le dice a Dios, y él le dice, no te rechazan a ti, me están rechazando a mí, ¿no? Porque les pedían el rey. ¿Te acuerdas cuando ya hay nombra a rey Saúl y empieza toda la historia, ¿no? Era Samuel, ¿no? En el libro de Samuel. El profeta Samuel, claro, que a pedido del pueblo y con la venia del Señor, unge a Saúl como primer rey de Israel. Sí, efectivamente. Claro, porque les dice, no te rechazan a ti, a mí, dales el rey. Inicialmente, claro, inicialmente el sentido es como que el Señor le dice al pueblo, no necesitas un rey, su rey soy yo. Pero el pueblo insiste, no, queremos un rey como las demás naciones. Y el Señor a tanta insistencia dice, ok, ténganlo, y entonces entra Saúl a tallar, unge al rey, a Saúl, entra Samuel a tallar, unge a Saúl como primer rey, luego el segundo rey que es David, lo que ya conocemos, efectivamente, ¿no? Pero, y luego hay así un momento difícil como ese, un poquito después, otra vez con otro profeta que ya no es Samuel, sino es Natán, cuando David dice, le voy a construir una casa al Señor. No es posible que yo tenga una casa tan linda y el Señor no tenga una. Y el Señor, la respuesta inicial que da es, yo una casa. La pueden leer también, y ahí está, no recuerdo exactamente la ubicación, pero yo una casa, que me quieres atrapar ahí, es una casa o una cárcel, prácticamente. O sea, léanlo y van a entender algo parecido. Entonces, a insistencia, otra vez el Señor autoriza. Pero primero es que no quiere el Señor un rey para Israel, y segundo, no quiere una casa para él. No, pero a insistencia acepta lo primero y acepta lo segundo. Sí, efectivamente. No hay más participación. Ya, entonces queda claro, vamos a pasar. Lo que opinó Augusto está bien. Eso del silicio puede ser un término que se ha introducido después
y un poco para situar el contexto, ¿no? Porque se entiende ahora, quizás no se sabe en aquel tiempo. Pero queda clara la idea de infligirse ese sufrimiento. Y luego lo que le dije, por favor, ¿no? El sentido de el que me rechaza a mí, dice Jesús, rechaza a aquel que me envió, y la relación que esto tiene con el pecado que el Señor no perdona. Por favor, apúntenlo, porque de verdad que ya, una vez más, de acá a un tiempito les vuelvo a preguntar, otra vez me dicen otra cosa, ya de verdad que cerramos el curso, definitivamente. No, es que no estaríamos produciendo ningún efecto. El problema es ese que yo veo, es, oye, yo entré al curso sabiendo un poquito y salgo sabiendo lo mismo. ¿Qué? ¿El curso no te dio nada? Pucha, que el profe debe ser malazo, ¿no? O se reunían a contar chistes. No, conversamos. Pero lo que pasa es que yo no retengo. Apunta, pues. Está la grabación. O sea, tenemos 1000 medios, pero si no nos da, el profe se va de vaca mejor. Pero bueno, continuemos. Siguiente perícope. Como un rayo veía a Satanás caer del cielo. ¿Quién puede leer? ¿Alguien desea leer? Yo leo. Ok, Beatriz, adelante. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarnos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Gracias, Beatriz. Qué lindo esto, ¿no? No se alegren de que los espíritus se les unan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Muy fino, ¿no? Es como una moneda de dos caras. No mires esta, dale la vuelta, ¿no? No sé si lo ven, no sé si lo sienten, lo claro que es. Es como cuando hablamos de la motivación, hermanos, a ver, rápidamente. Cuando hablamos de la motivación, que es un término bien moderno y a la vez de todos los tiempos, pero hablamos, o sea, ¿qué mueve a la persona a actuar? Entonces, en resumen, yo diría, o te mueve el miedo, o te mueve el amor, o te mueve el odio, o te mueve el amor. Pero dense cuenta de lo que les trato de decir. O sea, ¿qué te mueve? ¿Es el amor el que te mueve? ¿O es el odio? ¿O es el miedo? Porque en los tres casos moviliza. Un evangélico te agarra y te mete un discurso de que se viene el fin del mundo y que te vas a chicharrar eternamente en el infierno y te hace temblar. Y entonces por miedo tú actúas bien, ¿no? Un marxista de antes, porque ya no existe, ¿no? Pero un marxista de antes, que tenía un resentimiento muy fuerte contra el propio sistema económico, entonces él hablaba de un cambio social, pero ese cambio social era movido por el amor, no, era movido por el odio, como se habla del propio Hitler, ¿no? O sea, ese gran personaje terrible para la historia, pero muy grande, estaba movido por el odio, el resentimiento. Parece ser, y no es el tema tampoco, pero pareciera, y hay elementos para suponer que Hitler creció desde niño con un tremendo resentimiento que luego de adulto tiene la oportunidad de desfogar en todo lo que hizo. De esos hay muchos ejemplos, muchos. Entonces, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te moviliza? ¿Es el miedo? ¿Es el odio? ¿O es el amor? Y entonces no solamente vale con tener una motivación bien orientada. Para mí, que he estudiado tanto esto y además he sido tanto tiempo profe del tema de la motivación humana, yo digo, vale tanto la motivación como el móvil detrás de la motivación misma. ¿Qué te empuja? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te mueve? Mira, si tú actúas para construir una mejor sociedad,
y aplaudo, pero ¿qué te mueve? Es que los odio, ¿no? Es que tengo miedo. No, no, eso te desvirtúa. Pero si es el amor el que te mueve, que es lo que Jesús instala, actuemos bien por amor. Y entonces estaríamos en la línea, ¿no? Y eso es lo que dice para mí la última línea, como diciendo, alégrense más bien que sus nombres estén escritos en el cielo. Es esa otra cara de la moneda, de la misma moneda. Sí, Katia, te doy la palabra para que compartas. Sí, gracias. Eh, Guillermo está pidiendo la palabra y luego Cuchi. Adelante, Guillermo, por favor. Gracias. Es como el fin y los medios para conseguir el fin, ¿no? Él los manda a que hagan esto y les da la potestad de caminar sobre serpientes, escorpiones, de someter espíritus malignos, etcétera, ¿no? Entonces esas son cosas que los discípulos no habían hecho antes porque no habían tenido oportunidad de salir a cumplir con su misión y se quedan maravillados de las cosas que consiguen. Pero cuando regresan y le cuentan al Señor Jesús, Él les dice que no se queden en eso porque estos son los medios, lo importante es el fin. ¿Cuál es el fin? Evangelizar, llevar la buena noticia a todos. Y el que hace eso se gana el cielo, ¿no? Entonces el fin es ganarse el cielo, es tener escrito el nombre en el cielo. Yo lo veo así más o menos. Perfecto, perfecto y de acuerdo. Excelente añadido, excelente. Gracias, Guillermo. Cuchi, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, gracias. Eh, a mí también me encanta alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Eh, la carta que nos hemos leído de Santiago realmente es preciosa, es maravillosa y menciono porque habla sobre la fe y lo que es realmente la fe, exactamente, que es la fe tiene que ir acompañada de acción. Si no hay acción, nula es. Y esto es porque estoy leyendo ahora, como en el Evangelio de este domingo, Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Evangelio del domingo dice que este era un hombre impuro que estaba dentro del templo. Y se me hizo también la cabeza cuadrada. Digo, ¿es posible que entren al templo? Y le dije al padre, le pregunté, digo, ¿el diablo entra también a los templos? Bueno, cuando se mete dentro de una persona así. Y otra cosa, le digo, ¿cómo es que pueden reconocer ellos a Dios antes que sus propios discípulos? Y me contestó, es que el diablo tiene fe. Tienen fe, pero son malos. Bueno, dije, una pregunta para mi profesor Manuel Pablo. ¿El diablo también está en el cielo? ¿Qué es eso? Por favor. No, escuche. No, el diablo tiene fe, dijiste. No. ¿Qué cosa es tener fe? Tener fe en Jesús es confiar en Él. ¿El diablo tiene fe? ¿El diablo confía en Jesús? ¿O eso es el Eso me diablo está en el enseñó. cielo? Si el diablo está en el cielo, ¿ya dónde nos queda ir? Entonces, cuidado con confundir, ¿no? Ahora, ¿por qué el diablo reconoce a Jesús? Recordemos que los diablos son ángeles caídos. Y ahí está la respuesta. Ellos han estado inicialmente al lado de Dios y luego han caído y se convierten en demonios. Pero por ahí hay que revisar el tema, no por lo otro, que si no es meterse una confundida, pero bien bravo. Ellos tienen la verdad y saben quién es Jesús, pues no, abierta. Adelante, Augusto, activa tu micro, por favor. Sí, creo que el padre quizás hubiera querido decir, en lugar de la palabra fe, el diablo en todo caso cree porque cree en Dios en el sentido de que, como digo, explica Manuel Pablo, que sabe que existe, que lo conoce, ¿no? En ese sentido,
tiene más fe que muchos de nosotros, ¿no? Porque él efectivamente sabe a ciencia cierta que existe. En ese sentido, digamos, puedes tomar de repente la palabra fe, ¿no? En el sentido nada más de conocimiento, pero no de confianza, ¿no? Sería un sentido muy amplio, ¿no? En ese sentido quizás lo dijo, ¿no? Pero no en el sentido, además, la fe inicial, la fe que justifica inicialmente, no es suficiente para la salvación. Tú puedes ser justificado inicialmente por tu fe, por tu bautismo, pero si no continúas en el camino, que es un proceso, la justificación, si no continúas en el camino hasta el final y llegas hasta el final, no vas a ser salvado, ¿no? La justificación es un proceso, no es que ya tuve fe un ratito y ya me salvé. No, no es así, es un proceso en el que debes uno trabajar, ¿no? Con sus acciones y con su consecuencia de vida. Es eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a Augusto, pero yo no llamaría fe, creo que al sacerdote se le fue la lengua, porque eso no es fe. Eso no es fe. Ahí es Gracias, una sí. palabra poco feliz, digamos, ¿no? Una explicación que por hacerla breve se metió un resbalón, porque eso no es fe para nada. Ahora, claro, y como dice Augusto bien, y les decía, claro, los diablos, los demonios conocen a la divinidad porque han estado ahí. Los demonios son ángeles caídos. Ellos han conocido a Dios, ahora están espaldas a Dios, pero lo han conocido. O han tenido amnesia, de ninguna manera, ¿no? Entonces, por eso es que viene la reflexión. No nos confundamos. Ahora, hice una mención de su hermana a la carta de Santiago que te mandé a leer, creo que en el grupo del jueves, pero igual una mención rápida. No, te No, no, dejaste el audiolibro. perdón. Dejaste el audiolibro en el chat No, también. ya sé, pero lo compartí con los dos grupos, pero creo que el tema lo tocamos el jueves, no el martes. Por eso que ustedes lo pueden haber escuchado algunos, pero los que van el jueves sí entienden más el contexto. ¿Por qué? Porque leíamos en un salmo, leíamos el tema del cuidado de la lengua, cuidado con lo que sale por tu boca. La lengua puede ser fatal, puede ser un veneno. Y es lo que tenemos como una característica a la vez tan humana, ¿no? Entonces el apóstol Santiago en su carta, les pasé el audiolibro porque me parece súper bien logrado. En pocos minutos se lee todo el libro, que no es muy largo, y es una delicia, una maravilla. Por un lado. Por otro lado, es un libro que se lee poco. Miren, cuando recuerdan en los días de los domingos, se lee a Pablo, se leen otras cartas, pero a Santiago, no me acuerdo, de repente por ahí una vez al año, y no le damos mucha bola, pues. Entonces, algunos ni lo conocían, pero es una maravilla. Santiago recalca dentro de varios temas en su carta, pero le da mucha fuerza al tema de lo que sale por tu boca. Muérdete la lengua. La lengua puede ser un veneno, la lengua puede matar. Cuidado con las palabras que emites, cuidado con esos juicios ligeros, cuidado con lo que llaman en Trujillo, que ya se hizo nacional, el maleteo, el hablar mal de la gente. Incluso en la puerta de la parroquia, sales de misa, estás hablando de la otra. Qué manía tan fea. Es un hábito horrible. Y no es que nos haga, yo diría, malas personas. Si es que no nos damos cuenta, somos víctimas. Pero por eso yo trato de decir, hermanos, dense cuenta. No es gracia, es un pecadazo. Es un pecado gigantesco. Tanto así que lo hablan los salmos, bueno, que es Antiguo Testamento, lo habla Santiago en su carta, pero lo hablan en el Evangelio también. También en el Evangelio. Cuando Jesús dice, entre otras, dice, porque lo que sale de la boca viene del corazón. Lo que sale por tu boca viene de tu corazón. Entonces, no me digas que en tu corazón hay puro amor cuando salen esas palabrazas horribles y hablas mal de otra persona. Que Santiago va a decir, ese es veneno. ¿No? Pero por otro lado, estudiamos un poquito de las ciencias modernas, de las más lindas, la antropología, y cuando nos estudian a nosotros los animalitos humanos contra otros, y nos dicen que una de las grandes diferencias desde el origen es que la persona puede hablar. A partir de hablar se elabora pensamiento, y etcétera. Que no conoce, le digo, denle una miradita a la antropología que tiene mucho que enseñar también.
pero la importancia de las palabras, la importancia de hablar para un ser humano, es absoluta, y es la diferencia eh, más grande que se encontró en su momento en el siglo XX. Les cuento rapidísimo, rapidísimo, una anécdota real. Esta es una familia de antropólogos, el papá y la mamá antropólogos, ¿no? Y tienen hijitos antropologuitos en el África. Y no se movían del África porque se dedicaron su vida entera a observar sociedades de chimpancés. Bueno, no tuvieron mejor idea, de verdad, que en un momento recoger a una bebé chimpancé recién nacida que coincide con el nacimiento de su hijita, que luego también fue una gran antropóloga. Entonces pusieron dos cunas al mismo cuidado, la bebé chimpancé y la bebé humana. Y fueron observando en un cuaderno de bitácora día a día la evolución de cada uno. Y para sorpresa de todos, se iba viendo cómo en cada día el bebé chimpancé avanzaba mucho más que el bebé humano. Pero llega un momento en que la cosa se invierte. ¿Y cuál fue ese momento? Cuando el bebé humano empezó a hablar. Se revirtió absolutamente el proceso y el desarrollo del bebé humano se hizo pues geométrico y el otro casi como que se estancó. Entonces el bebé chimpancé nos aventajaba hasta el momento que la criatura humana habla y la criatura chimpancé no puede hacer. Desde ahí la antropología le dio mucho énfasis al tema del hablar, ¿no? De las palabras, y se ha desarrollado toda una ciencia, ¿no? Que no tiene ya tanto solamente que ver con la antropología, sino también con la lingüística. Y en fin, son temas que me encantan personalmente, pero que ustedes podrían revisar sin ningún problema. No te va a crear ninguna crisis de fe, ni mucho menos, pero son maravillosos, maravillosos temas, interesantísimos. Entonces, la palabra, eso que nos hace humanos, a la vez nos hace destructivos. Porque en esas palabras, como decía Santiago en su carta, que recordaba el hermano, en esas palabras puede ir veneno, veneno mortal. En el Nuevo Testamento hablan de esto como la murmuración. De repente alguno de ustedes en su grupo religioso ha escuchado de esto. Eh, por ejemplo, en el movimiento de avanzada católica, las hermanitas mencionan mucho el tema de evitar las murmuraciones. ¿Qué cosa es murmurar? Es hablar mal de alguien. Y es que eso es un pecadazo. Yo me confieso a cada rato y nunca digo que soy murmuradora, murmurador, pero debería ser padre, quiero confesarlo. Mi lengua me traiciona, hablo mal, y otra vez, hijita, hace 2 meses que te confieso y 8 veces con el mismo pecado. Sí, padre, no puedo corregir. Pero es un tema que está y no nos damos cuenta. La murmuración, el hablar mal. El hablar mal que, miren, ya llevando al extremo, hablar mal es decir mal, es mal decir. Miren qué horrible. O sea, yo maldigo. Sí, cuando hablas mal de alguien, mal hablar, mal decir. Dense cuenta, hermano, ¿no? Lo que pasa es que no nos hacen reflexionar, no sé, o nos cuesta trabajo, nos tapamos los oídos. Yo de aquí salgo y me pongo maleteando, ¿no? Pero bien cristiano soy cristiano maletero. Es una contradicción total, total contradicción. Porque si estamos con Santiago, y ahí está la carta y el audio, escuchen, el capítulo 3, cómo comienza. Es cortito, la carta tiene 5 capítulos, se lee en un toque, pero vean, ¿qué cosa dice el apóstol Santiago, apóstol de Jesús, en relación con el veneno que cargamos en la lengua y que disparamos, pero como aburridos? Nos encanta, es un deporte. En fin, Katia, les doy la palabra. Sí, acá, bueno, no veo manitas levantadas, pero es no sé la palabra, cómo expresarlo, pero cuando dice, claro, ¿no? No se alegren de que los espíritus se les sometan, sino más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Como tú dices, es porque te has llenado de eso, lo estás haciendo por amor, ¿no? Por convicción, no por como has explicado, como por eso me encanta porque utilizas
la parte, digamos, humana, psicológica, con esos ejemplos para poder también entender el mensaje del Señor, ¿no? Es cierto, porque a veces nosotros hacemos muchas cosas, y pues estoy hablando en plural, no hablo por mí, de repente por el temor, por no, porque me va a pasar esto, pero si en realidad yo pusiera a Dios en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice, cumpliría todito sin miedo, porque es por amor, ¿no es cierto? Mi fin es ese. Ese es el fin que debo perseguir, ¿no? Que debo estar. Y para eso, pues, como dice Augusto, tenemos muchos medios, ¿no? Para poder llegar a ese fin. Y sobre todo es tener, fomentar esa relación con Él, ¿no? Y esto nos ayuda a conocer su palabra, a conocerlo a Él. Claro, Katia. Y mira, y un evangélico de esos que a veces escuchamos, bien podrían cambiar ese primer mandamiento, en vez de decir amar a Dios sobre todas las cosas, pudieran decir temer a Dios sobre todas las cosas. Y eso explicaría mucho más su mensaje, su mensaje. Pero en fin, nosotros no somos evangélicos y felizmente tenemos las cosas más claras, o debemos tenerlas. Algunos todavía pueden estar confundidos, pero debemos tenerlo claro. El amor es el que nos mueve. Y ese es el mensaje de Jesús. Jesús nunca nos dice, por miedo hagan las cosas. No, de ninguna manera. Es el amor el que nos mueve. Claro, cuando uno dice a veces el temor de Yahvé no es el miedo, es el respeto, Es respeto. ¿no? Exactamente. El temor a Dios es respetarlo. Como respetas a tu padre, tú no le tienes miedo a tu padre, salvo que haya sido pues un tirano paranoico, pero en la relación normal el hijo ama a su padre, pero lo respeta. Y el temor a Dios es el respeto al Señor. Claro que sí. Sí. Claro A que ver, sí. Karin está pidiendo la palabra. Adelante, Karin, y luego Beatriz. ¿Sí? Karin, puedes activar tu micro. Sí está pasando un avión en este momento. Pégate También más para podría, escucharte porque se te escucha lejos. sí, que está A ver. pasando un avión ahorita. Mija. Ya. La parte que dice, bueno, no se alegren, ¿no? De someter a los demonios también podría referirse a que no se lo crean, no se crean que ese poder viene de ellos, ¿no? Que no se vanaglorien, no se sientan como que ya pues son lo máximo, ¿no? Sino que todo ese poder viene de Dios y a Dios es al que tienen que glorificar, ¿no? Un poco como que no se envanezcan, me parece también va por ahí eso de no se alegren porque han sometido a los espíritus. Esa es mi opinión. Sí, Karin. de acuerdo con Karin. Beatriz, puedes activar tu micro, por favor. Sí, bueno, casualmente era lo mismo que está diciendo Cari. Yo también lo veía en parte que no nos alegremos de lo que está sucediendo, porque era como si fuera una vanagloria, ¿no? Nos alegramos de lo que estamos logrando nosotros cuando realmente es el Señor quien está actuando. Y que bueno, y que si lo hacemos por amor también, pues es porque cuando uno ya tiene el amor y reconoce la misericordia del Señor en nosotros, como que eso quiere compartirlo nada más, ¿no? No pensar en que cuál será mi beneficio. Eso es lo que quería compartir. Pero, Manuel, aquí en este caso, yo lo veo así, ¿no? Es el Señor que les ha dado la autoridad para poder hacer todo lo que ellos han hecho. Por eso es que ellos vienen felices, contentos, porque han podido hacer todo eso que ellos antes no podían hacer por la autoridad de Él. Entonces, por eso Él dice, no se alegren por eso, sino porque ya el reino está en ellos. Ya ellos, o sea, Jesús ya está en ellos. Es más Claro. que todo, yo lo veo así. Ajá, Entonces, perfecto, sí, perfecto, y van complementando, ¿no? Estamos complementando, perfectas las opiniones. ujú. Ok, entonces vamos a otro poquito. Siguiente perícopa, ha revelado esas cosas a los pequeños. ¿Alguien desea leer? Películas bien bonitas. Aquí, Silvia, creo. Sí, Sí, Silvita, sí, adelante, gracias. voy a leer. Ay, pero creo que tu internet está fallando. Has revelado, ¿me escuchas? A ver, O sigue, de sigue. repente no. Sigue, a Ya. ver. Has revelado estas cosas a los pequeños. En aquel momento
Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo pueda revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieran ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Gracias, Silvia. ¿Qué les parecen estas palabras? ¿Queda claro o medio confuso? Se aclara más al final, cuando Jesús dice, en la segunda mitad, donde sale lo de los profetas, dice, las dos líneas finales. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Si entendemos esto, se aclara lo anterior. ¿A qué se refiere Jesús? Muchos profetas quisieron, dices, wow, que un profeta no pudo hacer esto. Los profetas son tremendos. ¿Qué cosas no vieron los profetas que los apóstoles están viendo? ¿Qué cosas no oyeron los profetas que los apóstoles están oyendo? Y la respuesta es clarísima. A Dios, directamente, porque Jesús es Dios. Entonces lo leemos de otra manera. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver a Dios y no lo vieron. Quisieron oír a Dios y no lo oyeron. Si lo leemos así, miren la fuerza que tiene. Y con ese entendimiento leemos lo anterior y se aclara mucho más. Y aparte Dios está siempre en lo sencillo, en lo, ¿no? No es tan... Y también, no sé, perdón, tomó la palabra, nosotros también si lo traemos a nuestra actualidad, nosotros también lo vemos, ¿no? En el Santísimo, en la exposición, en la Eucaristía. Ahí está Él, y por eso dice, ¿cuántos quisieran verlo, no? Y nosotros somos los privilegiados, lo estamos viendo y oyendo. Justamente ahora también acá, ¿no? Aprendiendo de Él. Digo, Claro. Pero mucho más ver y oír a Jesús es a través de la Biblia. Mucho más. pero Mucho más. también lo Sin vemos quitarle, en la Eucaristía. sin quitarle la Eucaristía, sin quitarle, pero es un tema mucho más de fe. Pero acá está mucho más subjetivo. Páginas de Acá páginas lo de páginas. escuchamos, Acá estás escuchando a Jesús y estamos estás escuchando. viendo, cierra los ojos e imagínate, velo, míralo, conócelo, escúchalo. Y por eso cuando Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo, ¿no? Y tú dices, Señor, ¿y cómo te escucho si tú no me hablas? Porque abre la Biblia, pues no seas ocioso. Ahí está, ahí te va a hablar. Si no la lees, no te va a hablar nunca, ¿no? Pero si la lees con cuidado y con fe, te va a hablar un montón de cosas como lo estamos haciendo en nuestro grupo de estudio, ¿no? Claro, porque acá lo estamos conociendo. Entonces, todo eso, con eso vamos en una hora santa, ponte, en una exposición. Lo estás conociendo, ya estás ahí con Él, estás hablando porque Él te ha hablado, ¿no? Es muy bonito, muy profundo también. ¿Alguien más desea participar, conversar? ¿Qué les parece compartir también? ¿Qué les mueve el corazón? ¿Mm? Y esta parte que dice Manuel, cuando dice, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, claro, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, porque claro, es Dios, ellos es Dios, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea,
¿Cómo es eso? O sea, nosotros, ¿a quién se lo revela el Señor? ¿Cómo conocemos a Dios Padre si no es a través de la revelación de Jesús? Ujú. De otra forma, ¿no? Entonces, Jesús es Dios hecho hombre y Dios se da a conocer. Y luego vamos a leer en el Evangelio según Juan, que comentábamos antes del inicio de la grabación. Un poquito alguno decía qué lindo el Evangelio, pero es que Juan es tan claro en decir, ¿quieres conocer al Padre? Acá está, acá estoy. Conóceme a mí, estás conociéndolo a Él. Mi Padre y yo somos uno. Entonces a eso se refiere, ¿no? Nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Que son justamente las personas que siguen a Jesús y que conocen a Dios Padre a través de Jesús. Y Claro. por ahí Y se... Dios Padre nos pone ahí, pues, ¿no? A conocer a Claro, Jesús. claro, claro que sí. Augusto, Augusto, activa tu micro, por favor. Sí, y esto de que y a cualquiera de que el hijo elige revelarlo, ¿no? Nosotros hemos tenido la gran gracia de haber nacido en una sociedad católica, ¿no? Y a veces es sorprendente porque tú encuentras, sobre todo en la actualidad, con esto de los medios que uno tiene a su disposición, que tantas personas, y yo lo veo en mi propia familia, ¿no? Abandonan esta gracia que nos ha dado, esta elección que Dios nos ha dado, ¿no? Porque a un hindú Dios no le va a exigir, pues, lo mismo que nos va a exigir a nosotros, porque a nosotros nos ha dado esta gracia de haber nacido en esta cultura católica, de tener la Biblia, de tener la iglesia, de escuchar la predicación en el templo, en fin, ¿no? Entonces a un hindú no le va a exigir eso, a una persona en la selva, escondida, recóndita, tampoco le va a exigir mucho, sino de acuerdo a su realidad. Pero nosotros sí. Y hay muchos que abandonan la fe católica para irse con el hinduismo, el budismo, la nueva era, una mezcolanza, agarran, sí, yo quiero, sí, a mí me gusta Jesús, pero no la iglesia, no esto de Jesús, no, esto sí, esto lo ha inventado la iglesia, esto no. Entonces es una mezcolanza, ¿no? ¿Cómo, qué juicio nos espera a esta sociedad en la que hemos rechazado la gracia que nos está dando Dios, ¿no? Que nos ha elegido y aún así lo rechazamos, ¿no? Es algo que me lleva a pensar, ¿no? Y Claro, gracias a claro. esa, Sí, es como con lo que comentamos hace no mucho, en esa frase tan fuerte también que dice, muchos son llamados, pocos son elegidos. Y eso también se presta a malas interpretaciones, porque es como que muchos son llamados, ok, comprendo, pero pocos son elegidos. ¿Elegidos por quién? Y lo discutimos, lo dialogamos bastante, por uno mismo. O sea, finalmente la elección es personal. O sea, Jesús te invita y tú decides aceptarlo o no. Entonces, cuidado con la frase. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Y la frase más correcta, más precisa sería, muchos son llamados por Jesús, pero pocos eligen a Jesús, ¿no? Esa sería la forma correcta de interpretar, pero va a lo mismo, efectivamente. como dice Augusto, gracias a esa gracia que nos da el Señor santificado, no estamos en gracia, nos unimos a Él, ¿no? Y participamos, ¿no? De esa divinidad. Claro, y Adelante, Eni. el que nació en otras tierras y tiene pues el hinduismo o el budismo o incluso los millones de musulmanes, que son más, millones de musulmanes. Y Jesús ha sido una buena referencia de católicos que se cambian al budismo o al hinduismo, pero yo diría más católicos que se cambian al islam. No tenemos una idea, pero un montón de católicos que cuando conocen la religión del islam se quedan sorprendidos y se cambian, porque es una religión bien hecha. No voy a hacerle propaganda yo, pero de verdad, mis respetos, bien hecha. Ese Mahoma, bien inteligente. Tomó lo mejor que encontró en el judaísmo y lo mejor que encontró en el cristianismo y lo juntó y de la síntesis sacó una cosa nueva, que es el Islam, ¿no? Entonces, no es una cosa que, el Islam no es una fe que nació en paralelo con el judaísmo, no, es una fe mucho más reciente que se construye a partir del estudio del judaísmo y del estudio del cristianismo.
A partir de eso, como base, es como que tú tienes dos fuentes. Las estudias bien, 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 y a partir de eso construyes algo tratando de que sea más acabado. Y eso fue, y ese es el éxito que está teniendo. Un éxito enorme. La religión del Islam, los musulmanes, que Bueno, según les comentaba, según los estudios muy serios, el Islam va a ser la religión número uno de Europa a fines de este siglo. A fines del siglo XXI, los pronósticos señalan eso, ¿no? La religión predominante en Europa, el Islam. Increíble, ¿no? Pero así es. Sí, había leído de esto. Augusto, un ratito primero, Eni estaba levantando la mano. Adelante, Eni. Gracias, Katia. Buenas noches, profesor Manuel Pablo. Yo tengo curiosidad y me ha llamado mucho la atención esta perícopa. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. El Señor siempre da preferencia y siempre quiere ensalzar o enaltecer a los pequeños, como dice y también y a los humildes, ¿no? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También el que quiere entrar al reino de los cielos, hágase como un niño. A eso se refiere también, ¿no, profesor? Sí, Eni, perfecto, exactamente va por ahí, en la misma línea, en la misma línea. No hay que buscarle la quinta pata al gato, por ahí está. Gracias, Eni. Adelante, Augusto. Puedes activar tu micro. sí, en cuanto al tema del Islam, también, bueno, esto ha sido también ayudado, ¿no? Por el tema de, en los últimos años, en las últimas décadas, el ataque constante al cristianismo, por mismos errores de la iglesia también, ¿no? Que ha tenido errores, pero han sido maximizados en Europa, sobre todo, maximizados por los medios, se le arma una leyenda negra, y esto es lo que, al debilitar la fe cristiana, pues las personas buscan un sentido de trascendencia y se meten en otras cosas. Y una de esas ha sido, el Islam ha sido muy inteligente en aprovechar este debilitamiento para ellos entrar, ¿no? En Europa. Y eso es lo que recién se están dando cuenta los gobiernos europeos, ¿no? Que han debilitado el cristianismo, han debilitado la iglesia en detrimento de ellos, al final. Sí, sí, y el avance del Islam es impresionante, impresionante. Jenny, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ahí ¿Qué está. tal? ¿Cómo estás? Bueno, sobre este tema, a mí me llama la atención la parte que dice que se está revelando a los pequeños. eh, y eso también me recuerda que también las apariciones de la Virgen, también ella se apareció digamos, a gente humilde, a gente que no era, digamos, poderosa, que tenía mucho dinero, ¿no? Este, y tal vez el hecho de que la palabra de Dios, no sé, yo también lo veo desde el lado de que no hay que filosofar mucho la palabra de Dios, porque Dios no quiere, o sea, Dios no ha creado la Biblia para solamente la gente inteligente o la gente que tiene instrucción, sino es para todos, ¿no? Pero a veces la gente que, digamos, pequeños que podría ser, me imagino, la gente que tiene bajos recursos económicos o gente que es marginada en la sociedad, tal vez son personas que viven más el cristianismo, que tienen más fe, ¿no? O sea, solamente por poner un ejemplo, ¿no? Lo que una sociedad podría considerar una desgracia, que es, por ejemplo, tener un hijo que haya nacido con alguna discapacidad, sea mental o física, ¿no? Y que, digamos, son personas a las que siempre se les va a tener que cuidar.
pero digamos, también esto es una forma, es una bendición, ¿no? Es una bendición, pero la gente no lo ve como una bendición, ¿no? Porque esta es una bendición porque es una manera de que las personas que están alrededor de estas personas eh, que hacen que, digamos, o sea, se fortalecen en amor, se fortalecen en virtudes, justamente por tener una persona así cerca, ¿no? Y testimonios de eso hay muchos, de gente que les ha pasado muchos milagros al lado de estas personas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, era mi comentario, ¿no? Con respecto a eso. Un segundito, Katia, voy a traer. Gracias, Jenny. Gracias por su participación. Vamos a esperar a Manuel Pablo un ratito. Y también sobre las revelaciones privadas, sobre todo en la Virgen, hay que resaltar que la gran mayoría de revelaciones privadas son a mujeres. La gran mayoría de apariciones marianas han sido la mayoría de mujeres, siempre. ¿Sí? Mujeres usualmente campesinas. O sea, Dios por alguna razón decide revelarse más a las mujeres o tendrá más sensibilidad, o sea, que no se pongan celosas de que el sacerdocio para el hombre, porque las mujeres, las revelaciones privadas la ganan por goleada a las mujeres, ¿ah? Eso sí es verdad. Y les estoy hablando de las Digo, aprobadas, Los, las marianas y todo eso. los pastorcitos, pero también está Juan Diego. No, pero si revisan todas, la gran mayoría es a mujeres, la gran mayoría, ¿no? Mm, Claro, pero listo, Manuel. además Jesús resucitado, ¿a quién se Que aparece primero? a las mujeres primero, ¿no? A María Ah, Magdalena, claro, María Magdalena. claro, claro, sí, sí, ese sí. Claro, y en revelación privada dice la Virgen María, pero bueno, esa es revelación privada. Esa María Magdalena. A ver, avanzamos otro poquito. ¿Está Sí, bien? Tenemos, bueno, creo que esta película la vamos a leer y la vamos a comentar un poquito y se va a quedar como tarea, porque es una materia. A ver, es esta y la siguiente diapo. ¿Quién puede leer? son Yo dos leo, diapositivas. Ok, yo ¿quién puedo dijo leer. yo? Ok, Ok. Jenny, adelante. ¿Quién es mi prójimo? Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Gracias, Eli. Hermanos, hemos leído
una de las perícopas más hermosas de toda la Biblia. Es extraordinaria. Ahora, no es única, porque el tema, el mensaje, lo encontramos por uno y otro lado, pero es un mensaje extraordinario. Miren, vamos revisándolo juntos y ahí les doy la palabra. Miren, ¿cómo empieza, no? Un doctor de la ley, o sea, es un doctor judío, de la ley judía, de la ley de Moisés, se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde a su vez con una pregunta, como hacía muchas veces Jesús, ¿no? Porque Jesús bien podría darle una respuesta larga. No, no, Jesús responde con una pregunta. Y miren acá, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lee ese libro? Entonces quien contesta es el propio doctor de la ley, que le dice lo que dice el Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Y añade algo que está más allá de la Biblia, pero y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos ver que la pregunta que hace el doctor de la ley la responde el mismo doctor de la ley. Y cuando Jesús escucha la respuesta del doctor, le dice: has respondido exactamente. No, ni siquiera le dice tibio, tibio. No, has respondido con precisión, le dice Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Ahí podría haber quedado la película. Alguien se acerca y Jesús lo hace hablar. El hombre es un estudioso y contesta con precisión. Y Jesús le dice: tu respuesta es perfecta. Actúa así. Si quieres la vida eterna, haces. Pero es como que eso es la entrada para la parábola del buen samaritano. Porque justamente a raíz de lo que sale por la boca del doctor de la ley, como que el doctor de la ley se queda picón. Entonces dice, para justificar su intervención, para no quedarse con la sangre en el ojo, le hizo a Jesús esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Se dan cuenta cómo entonces, cuando en misa leemos la parábola, la leemos en lo que viene a continuación, y le quitamos la entrada? Pero la entrada es importante y explica un poco el sentido de lo que viene. Porque miren, la primera respuesta de Jesús ya la vimos, es una pregunta: ¿qué es escrito en la ley? ¿Qué lees en la ley? Y la segunda respuesta de Jesús es una parábola. O sea, en ningún momento Jesús se pone a argumentar con palabras de doctor. No, no. Primera pregunta, Jesús le repregunta. Y segunda pregunta, Jesús le hace una parábola. Y dice: te voy a contar un cuento. Y de ese cuento, tú vas a sacar la conclusión. Y por eso vemos cómo al final del cuento dice: ¿cuál te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? ¿Se dan cuenta? O sea, a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, Jesús no se da un rollo largo, complicado y filosófico. No, Jesús hace un cuento y al terminar el cuento formula la pregunta. La pregunta es entonces, la voy a marcar también en amarillo, para darnos cuenta del texto. Es una maravilla, maravillosamente bien estructurado, ¿no? Entonces, hay una entrada, un diálogo importante de un maestro judío con Jesús, que termina con esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús contesta a la pregunta con una parábola, con un cuento. Y al terminar el cuento no le dice: bueno, y en conclusión, moraleja. No, no, no. Simplemente, ese es el cuento. Ahora te vuelvo a preguntar yo: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Y el maestro de la ley le responde: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo otra vez, como antes: perfecto, correcto, preciso. Ve y procede tú de la misma manera. O sea, al final de esta perícopa tiene dos preguntas iniciadas por un maestro de la ley de Moisés, por un maestro de la ley judía, y luego la respuesta que da Jesús a la primera pregunta es otra pregunta, y concluye: perfecto, actúa así.
Y a la segunda pregunta Jesús contesta con un cuento y una pregunta. Y a la pregunta el maestro judío responde y Jesús le dice, perfecto, actúa así. Se dan cuenta un poco el tejido, ¿no? Cualquier cosa, por favor, me dicen que no, yo creo que se entiende, pero ojalá. ¿No? Entendiendo la estructura de esta perícopa, vemos que tiene dos partes claras. La primera que repite la esencia del Antiguo Testamento. ¿Quién es merecedor de la vida eterna? El que cumple con amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas las fuerzas y con todo el espíritu. Perfecto. Eso es purita ley de Moisés, purito Antiguo Testamento, del mejor. Y lo encontramos textualmente en el libro de Deuteronomio. Pero luego, a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Es un poco como que te saca. Porque miren, si le preguntamos, si esa pregunta hubiera sido a un maestro judío, ¿quién es mi prójimo? El maestro judío con toda seguridad habría contestado, mi prójimo es un hermano israelita. ¿Estamos? O sea, el prójimo para un israelita es otro israelita. Si le preguntamos a alguien con una mente mucho más amplia, ¿no? Casi diríamos cristiana, universal, le preguntamos ¿quién es mi prójimo? Como seguramente casi todos nosotros contestamos, diríamos mi prójimo es el otro. No solamente mi prójimo es otro israelita o otro sudamericano, no, mi prójimo es el otro. Caramba, qué respuesta tan linda. Pero si leemos con atención esta perícopa, vemos que Jesús nos lleva más allá. ¿Quién lo nota? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo contesta Jesús? Eso lo hemos hablado con algunos de ustedes antes. O sea, alguien va a tener ventaja sobre otros que nunca me han escuchado en este alcance. Pero igual, ¿no? Igual nos ayuda. Repito la pregunta. Si le preguntamos a un maestro israelita absolutamente bien formado, ¿quién es mi prójimo? Va a contestar, mi prójimo es otro israelita. Si le preguntamos a un universalista, a un católico, entre comillas, va a decir, mi prójimo es el otro. Pero que Jesús, ¿a dónde te lleva? No te dice el prójimo es el israelita, o más allá, el prójimo es cualquier otra persona. Porque te dice, te reformula la pregunta. Si tú le hiciste la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Él te hace un cuento y te dice, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo? Entonces, la pregunta bien hecha sería, ¿quién es mi prójimo? O mejor, ¿cuándo soy yo prójimo? No sé si me siguen. ¿Cuándo soy yo prójimo? Entonces, ¿mi prójimo es el otro o el prójimo soy yo? Y soy yo cuando actúo por amor. Cada vez que yo actúo por amor, estoy siendo prójimo del otro. Nos amplía mucho más todavía. O sea, mi prójimo no es solamente mi hermano de fe, como un israelita con otro, o un católico con otro. No, mi prójimo no solamente es un hermano de fe. Mi prójimo no es cualquiera de otra fe. Mi prójimo soy yo mismo. Cuando actúo como el samaritano del cuento, movido por amor. Y no lo estoy inventando, otra vez leemos. ¿Cuál de los tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre aceptado? ¿Cuál de los tres te parece que actuó como prójimo? Entonces, hermanos, ¿qué cosa es o cómo definir al prójimo? ¿El prójimo es el otro o el prójimo soy yo? Pero soy yo cuando actúo por amor. Ojalá que siempre actuáramos por amor, ojalá que siempre fuéramos prójimos. Pero si no lo somos, entonces estamos siendo prójimos de uno, pero no de otro. En fin, ahí les dejo, miren, un alcance. Pero les doy la palabra, porque yo soy de hablar y no paro. Les doy la palabra.
A ver, ¿alguien desea intervenir? En esa parte, Manuel Pablo, mi prójimo, hay una parte de la Biblia que dice, ¿quién es mi madre y mi hermano? Son los que cumplen con la palabra de Dios, ¿no? Yo Sí. pienso que en el contexto, también ahí dice Jesús de que Dios es un Dios de amor y nos transmite ese amor, esa misericordia y de piedad. Y nosotros, por ese amor que Él nos tiene, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que Él nos da, ¿no? Siguiendo sus enseñanzas y siguiendo sus preceptos. Si nosotros hacemos eso, creo que actuamos, nosotros, el prójimo, que somos nosotros, también actuamos con nuestro alrededor, como que son nuestro prójimo con amor, ¿no? Si lo hacemos dentro de ese contexto de cumpliendo los preceptos, ayudando, dando la mano a los demás, haciendo las cosas con amor, creo que nos podemos parecer al samaritano. Claro, bien rico. ¿No? Entonces yo les dejo la inquietud. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo, como dice el doctor de la ley? O la pregunta es, la que hace Jesús al final, ¿quién actuó como prójimo? Miren cómo cambia la perspectiva, o sea, es muy sutil, pero a la vez bien claro. Y ahora una mención más, porque ya estamos con la hora, pero miren, una mención más, otra vez aparecen tres figuras, ¿no? Aparece un sacerdote, un levita y un samaritano. No sé si tienen clara la diferencia, por ejemplo, entre sacerdote y levita. A ver, les pregunto así breve nomás, para, si no, lo aclaramos en la próxima, pero me parece bien interesante que no se nos haga un arroz con mango en la cabeza. ¿El sacerdote y el levita son lo mismo o son diferentes? ¿Quién se anima? Una respuesta breve. Creo que Rita. Son los que están siempre en la iglesia, ¿no? Los que están, digamos, y a veces son indiferentes a los demás. No. Respuesta negativa. No, o sea, el que esté en la iglesia es sacerdote o levita. No, pues, tenemos que ser más precisos. O sea, ya yo soy un paisanito, recién me he acercado a la iglesia y te pregunto, hermana, explícame esto, por favor. ¿Le explicamos eso o no le explicamos nada? ¿No? Mejor le digo, espérate, voy a estudiar. O sea, un sacerdote es una función, un levita es una función diferente, y un fiel es otra función. Pero hay que entenderlo, les digo, ya lo hemos hablado, ¿ah? Segurísimo, y hasta el video he colgado. La diferencia entre sacerdote y levita. Pero otra vez volvemos al tema de que si no estudiamos es igual que nada, ¿no? Pero en fin, A ver, Augusto está levantando la mano. Adelante, Augusto. Augusto siempre lo salva, por eso es lo primero con Pero a ver, claro, para que al lo final diga la... yo converso con Augusto, Augusto me dice a mí, pero los demás mudos, pensando cualquier cosa que no es, se dan cuenta. Jalón de oreja otra vez, miren, ¿no? Dos hoy día. A ver. El sacerdote, bueno, es el que está en el templo, ¿no? En el templo de Israel. Para un judío, ¿no? Hablo. El sacerdote es el que está en el templo y el levita es el conocedor de las escrituras que usualmente les explicaban en las sinagogas, ¿no? Es el No, no, lugar no. en el que Jalado. enseñaban. Jalado, ¿No? Augusto, ese ¿No? es el fariseo. Ese es el fariseo. Ah, Ese no es el levita. Ah, o sea el que el levita levita es no el que enseñaba sirve en el templo. Mira, el fariseo es el que enseñaba la palabra, el que enseñaba y explicaba qué significaba el cumplimiento de la ley, pero con una exigencia absoluta. Ah, Ese se claro, llama claro. fariseo. El Pero levita es el de la tribu de cuando se habla Leví, de ¿no? Claro, sacerdote y levita son otras figuras. claro. Pero ambos son sacerdotales, sino que uno es el que, saduceo es el que estaba en, digamos, en la función No, sacerdotal en el templo actual y el levita es de la tribu de Leví, ¿no? Que no, no, llaman, no, digamos, no, pero eso es otra, claro. Saduceo y claro. fariseo es otra cosa. Digamos que parecido, pero no es lo que... Acá se refiere al sacerdote y levita del tiempo, del tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? El levita es esa, los levitas son los descendientes de Leví. Lo explico una vez más, miren, ya lo hemos explicado hasta con un video especial. Los levitas son los descendientes de Leví, que es uno de los 12 hijos de Jacob.
Entonces, cuando el Señor, Dios Padre, dice que los 12 hijos de Jacob, cada uno que constituye una tribu, y constituyen las 12 tribus que a su vez forman el pueblo de Israel. Entonces, las 12 tribus, una de cada hijo. Una de ellas viene de Leví. Entonces, hacemos un paréntesis y el Señor dice, cada familia me dedicará a su hijo primogénito para mi servicio. Entonces, todas las familias israelitas, independientemente de la tribu de la que vinieran, iban a tener al hijo mayor al servicio del Señor. Pero luego como que el Señor piensa un poco la figura. El Señor piensa y dice, eso va a ser muy complicado. Mejor hagamos algo. Mejor hagamos que toda la descendencia de Leví, los levitas, se dediquen al culto al Señor y los otros trabajen y que le den un diezmo. Y de ahí viene el concepto de diezmo. Entonces, los demás trabajan y le dan el diezmo, el 10% de lo que producen, a la familia de Leví, para que la familia de Leví viva, porque ellos no van a hacer una actividad lucrativa. Los demás van a ser ganaderos, agricultores, orfebres, artesanos, constructores, pero los de Leví van a dedicarse al templo. Entonces, ¿de qué vive el que se dedica solo al templo? Del diezmo de los que trabajan en el campo o en actividad económica. De ahí vienen los levitas. Pero luego, ahí nomás que calientito, está el hermano de Moisés, Aarón. Entonces el Señor dice, bueno, Aarón también es descendiente de Leví, pero dice, de los descendientes de Leví, que venían ya de siglos antes, ¿no? Que ya les di esta disposición de que se encarguen del templo, vamos a nombrar a la familia de Aarón para que sean los sacerdotes. Entonces, ¿de qué van a vivir los sacerdotes que se van a dedicar al templo con mucho más, y lo explico ahorita, con más cuidado? ¿De qué van a vivir? Del 10% del diezmo. O sea, el diezmo es lo que produce todos los pueblos, todas las tribus, que le dan el diezmo a los levitas. Y los levitas, del diezmo que reciben, le dan el 10%, que es el diezmo, le dan el 10% a los aaronitas. Ahora, ¿cómo se reparte la chamba que produce pica en los levitas al inicio? Es que el Señor dispone a través de Moisés y dice, los aaronitas van a ser los sacerdotes que van a ejercer el culto, van a sacrificar a los animales, van a quemar el incienso en el altar. Esos son los aaronitas. Pero el resto de levitas, que repito, los aaronitas también son levitas, pero el resto, los levitas, van a dedicarse a hacer auxilio de los aaronitas. Van a ser, en pocas palabras, los que estén al servicio de los sacerdotes. Entonces, cuando haya que, por ejemplo, desarmar la tienda del encuentro, cuando haya que cargar y movilizar la tienda del encuentro, ¿quién lo hace? Los levitas. Entonces, ellos se dedican al Señor, pero parte de ellos, como un subconjunto que se llaman aaronitas, hijos de Aarón, o descendientes de Aarón, son los que se convierten, por disposición de Dios, con Moisés vivo, se convierten en los sacerdotes. Entonces tenemos como que dentro del grupo de dedicados al Señor, el grupo de sacerdotes y el grupo de levitas. Y es la diferencia. Entonces, sería, a ver, forzando un poco, porque ahora no es tanto así, pero es como un sacerdote y un diácono en la iglesia actual. ¿Sí? Un sacerdote y un diácono. Aunque en muchos casos los diáconos los conocemos como jóvenes que se preparan para ser sacerdotes y previo al paso al sacerdocio son diáconos. Pero hay otros que son gente adulta que incluso se acerca al servicio de la iglesia ya incluso habiendo enviudado y se ofrece de diácono. Entonces tenemos en ¿En algunos el tiempo de Jesús seguía habiendo aaronitas? ¿En el tiempo de Jesús? Claro, claro, en el tiempo de Jesús había judíos, claro, claro, claro. No, aaronitas me refiero. Los aaronitas, Seguían no, bien. claro, ahí me haces hablar un poco más, pero los aaronitas son los sacerdotes que cuando 200 años antes de Jesús, aprox, son desplazados por los macabeos que le triunfan en una revuelta contra los griegos seleucidas, que venían del norte de Siria, independizan, entre comillas, Israel, y entonces cuando se acercan al templo, esa famosa fiesta de las luces, Hanukkah, que hasta ahora se celebra, en la fiesta de las luces entran orgullosos porque han recuperado la ciudad y el templo, y los sacerdotes aaronitas salen a festejarles.
y le dicen, oye, tú compadrito, ¿qué haces acá? Anda, toma tu camino. ¿Por qué? Porque yo voy a poner mis sacerdotes. Y vienen los saduceos. O sea, ya para complicarles el cerebro, los saduceos son los sacerdotes nombrados por los macabeos que reemplazan a los sacerdotes tradicionales, que son reconocidos como el pueblo santo de Israel, así se les conoce. Ese pueblo santo de Israel es los sacerdotes aaronitas y sus ayudantes levitas. Entonces tenemos, a ver, sacerdotes, levitas, saduceos, fariseos, ya se nos complicó. Y para complicarles otro poquito, ¿qué pasa con los sacerdotes aaronitas cuando son desplazados del templo y reemplazados por los saduceos? ¿Qué pasa? Se van al desierto. Se van al desierto que está bajando Jerusalén por Jericó y el Mar Muerto, y ahí fundan comunidades, las comunidades del desierto. Y es donde aparece ese grupo que se llaman los esenios. Miren cuánto nombre hemos dado un ratito, ¿no? Los esenios son los sacerdotes, los ex sacerdotes desplazados del templo, que se refugian en comunidades en el desierto, y que hemos sabido más de ellos por los hallazgos de Qumran, porque los manuscritos de Qumran son esenios. En fin, es otro tema que podríamos hablar un buen rato. Esto que les he dicho no es para marearlos, ahí queda la grabación, pero por favor, o sea, hagan el esfuerzo, no es tan difícil, hagan el esfuerzo con lápiz y papel, apunten, lo vuelven a escuchar esa parte final, y si les queda duda, háganmelo saber y yo encantado, porque me parece importante, miren. Entonces, tan importante que cuando leemos una de las más lindas parábolas de la Biblia, habla de sacerdotes, levitas y samaritanos, que los samaritanos nos hemos dedicado a un fracaso. ¿Quién es el samaritano? Es un medio judío que los judíos de Judea veían como sobre el hombro, como gente confundida, como gente que tenía una religión media rara. Ya lo hemos explicado, pero si no queda claro, igual. O sea, los temas, a mí me preocupa de verdad que aprendan. Ojalá que haya interés de parte de ustedes. Y cualquiera de ustedes que no entienda algo, me lo hace saber, o en público o en privado. Yo encantadísimo de darles el material que fuera necesario para que lo entiendan. Porque si no, otra vez estamos en lo mismo. Entré con un nivel de conocimiento y salgo con el mismo nivel, no pasó nada, ¿no? Y no se trata de eso. Pero bueno, hermanos, me he pasado largamente de la hora. Yo creo que el tema lo dejamos aquí como que para empezar con esto el próximo martes, me parece. Un poquito, pero por ahí, si es que hay alguna duda, la ponemos primero. ¿Ok? Manuel Pablo, Sí, justamente nos quedamos aquí con esta pericopa para poder repasar y entender, y la próxima clase comentamos ya bien que lo que hemos entendido de esta parábola, ¿no? Como es la diferencia entre el sacerdote, para poder comprender bien esto, ¿no? El sacerdote que pasaba, porque hay ahí detrás también algo, el levita y el samaritano, ¿no? Que ya nos explicaste también quién era el samaritano. Sería bueno, pues, unir todo eso para poder comprender mejor esta pericopa, ¿no? Darnos claro, más. entonces mira, entre sacerdote y levita, luego entre saduceo y fariseo, esenio, samaritano, miren cuántos conceptos que quedan. Poner en el cuaderno y Claro, y apuntar a y ver, que tú tengas, cada uno tenga la tranquilidad de decir, ya, lo entiendo. Si alguien me pregunta mañana, le puedo explicar. Eso sería lindo, ¿no? Eso sería apuntar en el cuaderno. apuntar y Hermano. poderlo mañana explicar a alguien que no entienda, porque es fácil que le va a pasar. Hermana, tú estás estudiando la Biblia, qué lindo. Oye, explícame, ¿por qué dice acá saduceo y fariseo? ¿Por qué dice acá sacerdote y levita? ¿Son iguales, son diferentes? Y le contesta cualquier vaina, no, pues. ¿No? No son lo mismo, pero tampoco son tan distintos. Un fariseo con un fariseo de una línea con un fariseo de otra línea, de Hillel y de Shammai. Uf, cuántas cosas hay, ¿no? De verdad que es un tema muy lindo, que para el judío de la época, entendamos, para el judío de la época no era problema, pero después de 2000 años y que vivimos en una tierra totalmente lejana,
sí se nos hace problema, ¿no? O sea, pasa el tiempo, el cambio cultural, el cambio de idioma, el cambio de geografía, ya no estamos familiarizados con eso como los primeros destinatarios, ¿no? Que para los primeros destinatarios hablar de un levita, un sacerdote, un saduceo, un fariseo, eran palabras comunes, ¿no? Pero ahora no, pues. Ahora se nos hace todo un rollo judíos, ¿no? No es pues. Bueno, ya saben, chicos, en la próxima clase, en su cuaderno apuntados, y lo prometo, voy a explicar a mi esposo ahora la diferencia, para que cuando vayamos en misa ya No, tenga y más Katia, claro. buena idea, y que cada uno lo tomara como una tareita, porque en la medida que lo puedas explicar es que ya lo entendiste. Sí, A ver, pues, cierto. esposo mío, te voy a explicar, a ver, explícale, ¿y cómo te sale? ¿Me entendiste? No, nada, pucha, a ver, ¿te das cuenta? O sí, te entendí, bacán, ¿no? Le hago Entonces, ver el video si no entendió. puede ser un buen ejercicio, de verdad, con alguien, con un familiar, explicarle, ¿no? Y eso, practicar, porque una cosa es decir, ya entendí, pero a ver, explícalo. Así nos soltamos, pues, así nos Claro, soltamos. claro. Bueno, Manuel Pablo, siendo las 9:47 de la noche, miren, nos hemos pasado, pero Largamente. aprendiendo bonito. Tenemos que presentar nuestra acción de gracias al Señor.